haciendo eso. Bien. Vamos a vamos a pasar lista. Nadie se desconecte. Bien. Bueno, ya habíamos finalizado de ver, ustedes habían finalizado de ver en este caso lo que era el sistema nervioso con todas sus divisiones. Le quedaba la última tarea que era, vamos a decir, resumir las generalidades sobre la función del sistema nervioso autónomo, ¿no? Que era muy cortito eso, y ahora vamos a pasar ya a ver otros aparatos o sistemas. El que vamos a comenzar hoy es con el sistema endocrino. El sistema endocrino, en este caso, va a ser un sistema que va a estar compuesto por diferentes tipos de glándulas que van a tener, en este caso, la finalidad de producir algún tipo de hormona o algún tipo de producto, ¿no? En lo que hace para poder, en este caso, estimular la función de diferentes aparatos o sistemas. Dijimos que cuando vimos tejido epitelial glandular, dijimos de que había glándulas que tenían dos tipos de funciones, una endocrina y una exócrina, ¿no? Las endocrinas eran aquellas glándulas que me vertían su producto a lo que era la sangre, ¿no? Directamente, o a las células, aledañas, en este caso las paracrinas. Y después tenemos las las glándulas que tenían una función exócrina, que en este caso, como por ejemplo el páncreas, ¿no? O el hígado, que me vertía sus productos a un sistema de conductos para llegar, en este caso, a lo que era el aparato digestivo. El hígado, en este caso, en su función endocrina genera, en este caso sumamos glucosa, y en su función exócrina me segrega bilis. Y el páncreas, en su función endocrina, me libera, en este caso, insulina, y en su función exócrina me liberaba, en este caso, enzimas pancreáticas, ¿no? Bueno, me dicen, nosotros vamos a ver, en este caso, que vamos a encontrar una serie de glándulas, ¿no? Que van a cumplir funciones, en este caso, endocrinas, que van a ser, en este caso, esenciales para regular el medio interno del organismo. Cuando estamos hablando del medio interno del organismo, estamos hablando de todos los componentes que vamos a encontrar dentro de nuestro cuerpo. Y tenemos que tener en cuenta que el sistema endocrino, ¿no? Cumple su función en forma conjunta con el sistema nervioso. Porque recuerden, ¿qué hacía el sistema nervioso? Me captaba situaciones, tanto en el medio interno como en el medio externo, veía de que había un cambio en el equilibrio homeostático, ¿no? Y llevaba toda esa información por las fibras aferentes a las fibras hasta las interneuronas que iban a estar en la zona de la médula espinal. De ahí la información iba a viajar al encéfalo, ¿sí? En el encéfalo se iba en este caso a interpretar lo que estaba pasando, ¿no? Se iba a valorar lo que estaba pasando, y el sistema nervioso iba a emitir, en este caso, un estímulo, ¿no? O una orden que la iba a generar a partir de las fibras eferentes, que eran las que, en este caso, bajaban. Y podía llegar a ser, en este caso, un estímulo de alguna glándula que secrete su producto, o, supongamos, el estímulo para generar el movimiento, ¿no? Entonces, actúan en forma conjunta. Y recuerden que cuando habíamos visto homeostasis, en uno de los primeros temas, habíamos visto eso, de que la homeostasis era fundamental para el sostenimiento de la vida, ¿no? Y que iba a estar generada, en este caso, por el sistema nervioso y el sistema endocrino.
Y me dice en este caso que el sistema endocrino, a través de, en este caso, la secreción hormonal de todas sus glándulas, ¿no? Me va a regular, me dice, funciones tan variadas como el crecimiento de la persona, ¿no? O el crecimiento de los diferentes tejidos o aparatos y sistemas. Va a cumplir la función de reproducción, ¿no? Me dice porque vamos a ver de que van a intervenir en este caso las glándulas gonadas, las gónadas, ¿no? Que serían los testículos y los ovarios. Y me dice, y va a cumplir también la función, en este caso, de el metabolismo, ¿no? Esto de que me dice, vamos a agarrar y nosotros según la acción que se pueda desarrollar, voy a necesitar más o menos energía, ¿no? Entonces el sistema endocrino va a agarrar y va a estimular el funcionamiento de algunos aparatos y sistemas para generar esa energía, ¿no? Me dice, va a cumplir la función en este caso en la regulación del equilibrio hidroelectrolítico. O sea, recuerden que habíamos hablado de que nuestro cuerpo estaba compuesto por agua y por iones, en este caso, que tenían que tener un equilibrio, ¿no? En este caso el agua, me decía, yo tengo que tener una cierta cantidad, vamos a decir, de volumen de agua dentro de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo, si vamos a su composición, me dice que un 70% es componente acuoso, y me dice, y voy a tener iones como serían el potasio, el cloro, el sodio, el magnesio, que también tienen que estar presentes dentro de nuestra estructura corporal, pero que van a tener una cierta, vamos a decir, cantidad normal que tiene que haber, ¿no? Y me habla también de la diferenciación sexual, esto de que me dice a partir en este caso, la liberación de ciertas hormonas por las gónadas, va a agarrar y va a haber esta diferenciación sexual, ¿no? Entre que la mujer va a tener rasgos femeninos y el hombre va a tener rangos masculinos que va a estar dado por la testosterona, ¿no? Y en este caso. Bien. Me dice también, el sistema endocrino me va a contribuir a que el organismo se adapte a estas alteraciones que va a haber entre el medio interno y el medio externo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho esto de que supongamos, si yo tengo, en este caso, estoy dentro de un ambiente en el cual tengo una temperatura templada y salgo a un ambiente en el cual hace mucho frío, mi cuerpo se tiene que readaptar, se tiene que reajustar a esa nueva temperatura. Entonces ahí va a intervenir el sistema nervioso captando esta diferencia de temperatura y el sistema endocrino generando el proceso adaptativo, ¿no? Que en este caso, ¿qué va a hacer como adaptación? Va a liberar, en este caso, las órdenes para que haya vasoconstricción periférica, ¿no? Y que la circulación en este caso, se vea, en este caso, redireccionada a todo lo que es el tronco y la cabeza. ¿Para qué? Para mantener, en este caso, con una temperatura adecuada, todos los órganos dianas, estos órganos elementales, me dice si la temperatura corporal disminuiría, me perjudicaría quizás en su funcionamiento. Entonces me dice, me va a redireccionar, en este caso, la sangre hacia el tronco y la cabeza, porque ahora después vamos a ver, cuando veamos aparato cardiovascular, que me dice que la sangre, me dice, me mantiene la temperatura corporal. Nosotros tenemos temperatura corporal, me dice, porque si está circulando la sangre. Una vez, esto lo vamos a anotar, supongamos, cuando el paciente fallece o ovita, ¿no? Que vamos a ver de que al dejar de circular la sangre, a los pocos minutos, ¿no? La persona empieza a enfriarse, el cuerpo de ese individuo empieza a enfriarse y ya toma una temperatura bastante, vamos a decir, helada, ¿no? O sea, el cuerpo se enfría mucho. Bien, y supongamos que decimos, nosotros estamos en en una habitación con una temperatura templada y salimos afuera y hace muchísimo calor, el cuerpo también se tiene que readaptar a
a esa temperatura o se tiene que reajustar. Me dice, ¿cómo va a ser? ¿Qué es lo que va a pasar? Me dice, en este caso, también el sistema endocrino me va a agarrar mediante lo que serían las glándulas sudoríparas, estas van a estar estimuladas y van a empezar a generar lo que nosotros conocemos como la transpiración. Esa transpiración genera una pérdida de agua y esa pérdida de agua me genera el descenso de la temperatura corporal, ¿no? ¿Por qué? Porque si aumenta, en este caso, la temperatura corporal a lo que es la temperatura externa del medio externo, ¿no? Me dice, corre riesgo o corre peligro la funcionabilidad también de diferentes aparatos y sistemas, en especial el del sistema nervioso central. Ustedes saben bien de que, supongamos, esto lo vemos en un paciente pediátrico, ¿no? Que cuanto más le sube la temperatura, más posibilidades tiene de hacer algún tipo de convulsión, ¿no? Esa convulsión va a estar dada por que ese aumento, ese incremento de la temperatura me está afectando el sistema nervioso central. Entonces tiene que haber una regulación, tiene que haber un equilibrio. Y me dice que es una hormona, ¿no? Me dice que la hormona va a ser una molécula mediadora, en este caso, ¿no? Me dice, ella va a ejercer sus efectos uniéndose a los receptores en la superficie de la membrana plasmática, ¿no? En donde van a ir a hacer su efecto. Ustedes recuerden de que cuando vimos célula, vimos que la membrana plasmática estaba constituida por una bicapa lipídica, tenía en este caso otros componentes que eran componentes proteínicos, que esas proteínas de la membrana plasmática podían ser periféricas o podían ser transmembranosas. Cada una de ellas cumplía una función diferente, pero a la vez teníamos los que íbamos a denominar los receptores de la membrana. Los receptores de la membrana plasmática eran como esos tipos antenitas que lo que hacían tenían un cierto tipo de codificación y la molécula que tendría que ingresar o que tendría que acoplarse a ese receptor de la membrana tiene que tener el mismo código que el receptor para poder ingresar. Entonces, muchas hormonas lo que hacen es agarrar y generar esa unión entre la molécula que tiene que ingresar adentro de la célula y ese receptor de la membrana, ¿no? Le va a servir como mediador químico para hacer la acople y poder ingresar adentro de la célula. Bien, como por ejemplo el caso más que por ahí más vemos es el de la insulina, ¿no? Que me dice, o sirve de mediador químico para que la glucosa pueda ingresar a el interior celular. Bien, entonces me dice, tenemos diferentes órganos, ¿no? Endocrinos, los cuales van a estar ubicados en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Entonces tenemos en lo que sería la bóveda craneana, ¿no? Y todos los órganos del encéfalo, tenemos en este caso lo que sería la glándula hipófisis que está por debajo del hipotálamo. Después en la zona del cuello tenemos las glándulas, en este caso tiroides. Me dice, por detrás de la glándula tiroides vamos a ver que tenemos unas glándulas muy pequeñitas que están adheridas a la glándula tiroides que se llaman las glándulas paratiroides. Después tenemos, en este caso, las glándulas suprarrenales, que las vamos a encontrar por encima del riñón, por eso se llaman suprarrenales, que me está indicando que están por encima del riñón. Después vamos a tener en la zona del abdomen el páncreas, ¿no? Que dijimos que va a tener esta función, me dice, de liberación de, en este caso, la insulina, la somatostatina, después vamos a ver, y otros tipos de hormonas. Después tenemos, en este caso, las gónadas. En el caso de las mujeres serían los ovarios, y en el caso del hombre, los testículos, ¿no? Que en este caso son glándulas reproductoras y me generan la liberación de hormonas específicas para la diferenciación sexual. Y entonces, bueno,
dentro de la clasificación, como habíamos dicho anteriormente, al comenzar la clase íbamos a tener estas glándulas endocrinas y exócrinas, ¿no? Dijimos, repasemos, las exócrinas liberan sus productos a la luz de un órgano o de un tubo, ¿no? En este caso, como por ejemplo me dice las glándulas sudoríparas, ¿no? Que están distribuidas por toda la piel, me dice me van a liberar sudor, las glándulas sebáceas me van a generar la liberación, en este caso del sebo, como por ejemplo en los oídos, ¿no? Me dice las glándulas mucosas van a estar en toda la zona de constituyendo el tejido, en este caso mucoso, ¿no? Que lo que van a agarrar y me van a liberar también, me dice, todo lo que sería lo que nosotros conocemos como mucosidad, ¿no? Como por ejemplo en el tracto digestivo o en el tracto respiratorio. En el tracto digestivo, ¿para qué? Para facilitar, vamos a ver, el desplazamiento de los alimentos y que no me vayan generando, en este caso, ningún tipo de lesión en la propia mucosa y en el aparato respiratorio, ¿no? Las células, vamos a tener las células caliciformes, que van a ser partes estructurales de la estructura interna del tejido del árbol respiratorio y que lo que hacen es liberar moco para captar y atrapar las moléculas de polvo que puedan llegar a ingresar dentro de nuestro cuerpo en el momento de la inspiración y para poder desplazarlas después con las células, en este caso, ciliadas, las que tienen un cilio o una vellosidad, hacia arriba o hacia la zona superior de la vía respiratoria para poder ser expectorada. Y en el caso de en este caso, las glándulas digestivas, vamos a ver, cuando también veamos estructura gástrica o la cámara gástrica en el aparato digestivo, vamos a ver que dentro de su pared vamos a tener una diversidad también de glándulas, en este caso exócrinas, que me van a ir liberando diferentes tipos de productos como los que después van a constituir el jugo gástrico, ¿no? Como nosotros lo conocemos. Bien, dentro de lo que serían las glándulas endocrinas, me decía que liberaban sus productos o sus hormonas hacia el líquido intersticial o hacia la sangre y van a haber una circulación de ellos. En este caso, lo que me va a generar su medio de transporte va a ser o el propio líquido intersticial o la misma sangre que me va a hacer circular esa hormona dentro de nuestro cuerpo. Y después tenemos lo que son los receptores hormonales, ¿no? Me dice que van a ser estas proteínas que van a estar sobre la membrana de la célula. Dice, dentro de lo que son la clase química, vamos a tener, en este caso, hormonas liposolubles e hidrosolubles. ¿Qué significan esto? Que o esa hormona se va para llegar, en este caso, al lugar en donde tiene que hacer su efecto, se puede, en este caso, adicionar o acoplar a una molécula de lípido o a una molécula de agua, ¿no? Me dice. Entonces, las liposolubles ya me está diciendo la palabra lipo, en este caso lípidos, me dice se van a acoplar a una molécula de lípido para poder ser transportada y poder llegar a el órgano que tiene, en el cual tiene que actuar, ¿no? Por eso me dice, supongamos, las hormonas esteroides derivan del colesterol, como por ejemplo las hormonas tiroides, la T3 y la T4, que van a ser las hormonas, en este caso, que van a ser liberadas por la tiroides, se van a sintetizar agregando yodo al aminoácido tirosina y al óxido nítrico, me dice, en tanto una hormona como un neurotransmisor, ¿no? Acá yo no quiero que ustedes sepan este comentario que me está haciendo la bibliografía. Simplemente necesito que ustedes interpreten esto de que cuando una molécula, en este caso una hormona, se puede adherir a una molécula de aire o perdón, a una molécula de lípido o a una molécula, en este caso de agua.
Me equivoqué porque estaba pensando justo en la adhesión de las moléculas que me provee el aire, que serían el oxígeno, y las que se eliminan el dióxido de carbono, que también tienen la posibilidad de adherirse a otras moléculas, como son en este caso la hemoglobina, o adherirse al agua, a las moléculas de agua. Bien, y las hidrosolubles, me dice, en este caso, van a ser aquellas hormonas que se van a adherir o se pueden adherir para poder ser transportadas y llegar al órgano diana o al órgano donde, o a la célula donde tiene que hacer efecto, vamos a decir, se van a adherir a una molécula de agua. Cuando hablamos de molécula de agua, después vamos a ver, ¿no?, que dentro de lo que es la constitución de la sangre, vamos a ver que la sangre está formada o está constituida por lo que nosotros vamos a conocer el plasma. Y el plasma, a su vez, está constituido por un 95% de agua, ¿no? Entonces, ya ahí tenemos cómo sería esto de poder unirse o acoplarse a una molécula de agua, porque el plasma, en la sangre, tiene un elemento constitutivo que es el plasma, y el plasma está constituido por agua. Y a su vez, si vamos a lo que habla del espacio intracelular y extracelular, sabemos que en el intersticio o el espacio intersticial, que sería por fuera de la célula, tenemos agua. Y en el espacio intracelular, ¿no?, tenemos agua, ¿no?, en todo lo que es el citosol, ¿no?, o en este caso el citoplasma. Bien, y entonces me dice que hay hormonas aminoácidas, ¿no?, que en este caso se sintetizan mediante la descarboxilación, como por ejemplo la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina, que vamos a ver que van a ser hormonas que me van a, en este caso, a generar estímulos en el funcionamiento, supongamos, de la función respiratoria y de la función cardiovascular específicamente. Vamos a tener, en este caso, hormonas peptídicas y hormonas proteicas, como por ejemplo la hormona antidiurética y la oxitocina. La hormona antidiurética, vamos a ver que, como la palabra me dice, va a generar de que el riñón no tenga una producción elevada de orina, sino que la va a restringir para evitar de que en este caso el cuerpo pierda agua. Vamos a ver que la oxitocina va a actuar en este caso en la contracción muscular de la estructura uterina en el momento de generarse el parto, ¿no? Y me va a estimular a la vez también la secreción de la glándula mamaria para el amamantamiento, en este caso del niño, ¿no? Y después vamos a tener las hormonas del crecimiento, en este caso la hormona del crecimiento humano, que vamos a ver de que en este caso, si es bien, vamos a decir, segregada en cantidad suficiente, me va a generar que la persona vaya creciendo, que vaya habiendo división celular y haya crecimiento de los tejidos, y que la persona vaya, en este caso, creciendo en tamaño, ¿no? Y voy a ver que sus desequilibrios me pueden traer, en este caso, o el gigantismo, en el caso de que se secrete mucho de esta hormona, o el enanismo, si hay poca producción de esta hormona, ¿no? Vamos a tener dentro de las hidrosolubles también la hormona insulina, que dijimos que es la que me va a servir de mediador químico para que la glucosa entre dentro de la célula. Y después tenemos las hormonas eicosanoides, que vamos a tener las prostaglandinas y los leucotrienos, que van a ser otro tipo de células que van a intervenir también en funciones específicas de la célula. Después tenemos que la secreción de estas hormonas va a estar regulada mediante varios factores, como por ejemplo, me dice, las señales del sistema nervioso, esto de que el sistema nervioso capta que hay un desequilibrio y entonces manda la información del estímulo de que tiene que la glándula secretar, en este caso esa hormona, por eso me dice mediante las señales del sistema nervioso, como los cambios químicos en la sangre, en donde me dice, bueno, yo tengo que tener cierta cantidad de esta hormona.
tiene que estar dentro de este valor o dentro de este rango normal. Me dice, si baja o sube, se va a generar en este caso el estímulo que se deje de secretar o que se secrete con mayor cantidad. Por eso me dice, habla sobre los cambios químicos en la sangre. Y me dice también se regulan por otras hormonas, porque vamos a ver que hay algunas hormonas, como la somatostatina, va a estar, en este caso, regulando la secreción del glucagón en el páncreas y la insulina en el páncreas. Bien, entonces tenemos dijimos que vamos a tener diferentes tipos de órganos, ¿no? Glandulares en este caso. Tenemos en este caso, en la zona del cuello, habíamos dicho, la glándula tiroides, que lo que nos va a secretar es la hormona tiroidea, ¿no? Que nosotros la vamos a conocer como T3 y T4, y me dice, en este caso, la función de esas hormonas es la de mantener la tasa metabólica, ¿no? Me dice, me mantiene la tasa metabólica y entonces, según la tasa metabólica que tengas, me va a influir o a influenciar el crecimiento, ¿no? Y el desarrollo de algunos tejidos. Por eso vamos a ver, supongamos que yo tengo una persona que tiene hipertiroidismo, o sea que lo que me está haciendo es secretando más cantidad de estas hormonas, más cantidad de T3 y de T4, voy a ver de que voy a tener una persona que va a estar con un hipermetabolismo basal y va a ser una persona que va a ser una persona adelgazada. ¿Por qué? Porque me dice, el efecto que hace en estas hormonas es generar que se me aumente la tasa metabólica, en este caso en el sistema, en el organismo, o que disminuya la tasa metabólica. Supongamos, me dices, que se incremente significa de que esté continuamente, vamos a decir, en una situación de hiperactividad, y que me la disminuya, me dice como que entre a una zona de descanso en la actividad física en este caso, ¿no? Como por ejemplo los osos cuando se van a invernar, ¿no? Que bajan su tasa metabólica, hacen menor desgaste de oxígeno y de energía, entonces todo el peso que en este caso adquirieron durante la época de primavera y verano les sirve para poder pasar durmiendo todo el invierno. En el hombre pasa exactamente lo mismo. Cuando hay una hipersecreción, que vamos a estar en lo que sería un hipertiroidismo, vamos a ver que la persona va a tener ciertas características como el adelgazamiento, los ojos saltones, la caída del pelo. Me dice, vamos a tener cambios en la hidratación de la piel. En cambio, si hay poca secreción de esta glándula tiroidea, ¿no? Me dice, vamos a tener lo que es el hipotiroidismo. En el hipotiroidismo baja la tasa metabólica. Me dice, mayormente las personas que sufren de hipotiroidismo, toda la comida que consumen se utiliza muy poca cantidad, muy poco porcentaje para generar energía en el momento y después todo el resto lo manda a los centros de reserva. Por eso vamos a ver que la característica de la persona con hipotiroidismo es lo contrario al hipertiroidismo. Me dice, va a ser una persona obesa, una persona en este caso que va a estar con más sueño, va a estar continuamente con sueño, va a ser una persona que va a tener la piel seca, va a tener pérdidas en este caso de cabello, ¿no? Todas situaciones o cambios que se van a generar en el organismo de la persona. Me dice, la glándula tiroides también me secreta calcitonina, ¿no? La calcitonina me dice, me va a mantener en este caso las concentraciones séricas de calcio, o sea, me va a mantener el calcio dentro de lo que sería mi cuerpo, también en un valor determinado, en una cierta concentración determinada, ¿no? Y lo que hace, en este caso, es disminuir la reabsorción ósea de calcio, ¿no? Y la reabsorción del calcio a nivel renal, ¿no? Cuando el calcio está, vamos a decir, con su concentración elevada dentro de la sangre. ¿Por qué? ¿Cómo sería esto? ¿Cómo se generaría esto? Porque todavía no vimos eh, eh, el sistema urinario.
El sistema urinario lo que tiene la función es de filtrar la sangre, ¿no? Me dice sacar de la sangre todos los elementos que estén, en este caso, incrementados, que estén aumentados. Supongamos, yo tengo un incremento del agua, ¿no? Tengo una persona que está sobrehidratada o hiperhidratada y lo que va a hacer el riñón me va a sacar agua de esa sangre. Me dice, y dijimos que dentro de la sangre vamos a tener otros componentes como son los iones, ¿no? Como son los electrolitos, ¿no? Como por ejemplo el sodio, el magnesio, el calcio, el fósforo, todos aquellos, en este caso, electrolitos que pueden estar circulando en sangre. Cuando todos estos electrolitos pues, tienen que tener una concentración específica, pero cuando se excede su concentración, que no, que puede llegar a traerme algún tipo de trastorno después, el riñón lo que va a hacer es los va a filtrar y los va a sacar también por orina, así como saca ese agua que hay en exceso. Entonces lo que me dice que la calcitonina lo que hace es tratar de generar la reabsorción ósea del calcio para mantener la dureza, en este caso de los huesos, ¿no? Y agarrar y tratar de que el riñón me saque el exceso de calcio cuando hay altas concentraciones de él en sangre, pero que no se disminuya tampoco, en este caso, que el riñón no me saque más cantidad de lo que me tiene que sacar. Y después tenemos lo que serían las glándulas paratiroides, que dijimos que están por detrás de la glándula tiroide, ¿no? Y me va a secretar la hormona paratiroidea, que me dice también la hormona paratiroidea, me dice me va a mantener la concentración también de calcio sérico. Después dijimos que teníamos otra glándula, que era la glándula suprarrenal, que estaba por encima de los riñones. Es como que el riñón tiene un sombrerito, que serían estas glándulas suprarrenales. Y las glándulas suprarrenales, en este caso, me van a generar mineralocorticosteroides, glucocorticosteroides y gonadocorticosteroides, ¿no? Me dice, como por ejemplo, en los minerales corticosteroides tenemos la aldosterona, que me dice, la aldosterona lo que me va a generar es la que cuando el riñón me está filtrando la sangre, haya una reabsorción, en este caso del sodio y del agua, ¿no? Para que no para que no se lo saque o no se los elimine, en este caso, del cuerpo. ¿Por qué? Porque me dice el cuerpo va a necesitar esa agua en cantidad suficiente y un sodio en cantidad suficiente. Y lo que me va a generar, sí, la aldosterona, es que ese riñón me saque potasio de la sangre y lo elimine. Después, cuando veamos el año que viene alteraciones hidroelectrolíticas, vamos a ver de que si hay mucha cantidad de potasio en sangre, me puede traer trastornos en el funcionamiento cardíaco, como puede llegar a ser una fibrilación ventricular o una sistolia, que sería o que el corazón lata en forma desincronizada, a alta velocidad, o que él deje de latir, ¿no? Entonces, por eso me dice, estas hormonas van a intervenir en la regulación de la excreción del potasio, por el riñón en este caso. Bien, y me dice los glucocorticosteroides, como por ejemplo el cortisol, me dice, me van a intervenir en el metabolismo de los carbohidratos, en el metabolismo de las grasas y de las proteínas, y me van a activar la respuesta inflamatoria, ¿no? Va a agarrar, entonces, en este caso, esta hormona lo que va a hacer es va a intervenir en la metabolización de estos macronutrientes que nosotros vamos a consumir por la dieta, ¿no? Eso lo vamos a ver también el año que viene, lo van a ver en nutrición, pero lo van a ver también en adulto 1, en donde nosotros vamos a ver que con la dieta estamos consumiendo macronutrientes, que serían hidratos de carbono, proteínas y grasas, y micronutrientes que estarían, en este caso, contemplados todos estos electrolitos que veníamos nombrando desde el inicio de la clase. Y me dice que este cortisol también se va a activar frente a la respuesta inflamatoria, ¿no? Me dice, ¿qué sería la respuesta inflamatoria? Me dice,
vamos a decir, cuando va a ser un proceso que se va a generar en el organismo mediante la invasión, me dice, de algún agente extraño o de algún microorganismo adentro de nuestro cuerpo y se va a generar una respuesta inmunitaria. En las gonadocorticosteroides, que tenemos los andrógenos, ¿no? En donde va a haber estrógenos y progesterona, ¿no? Van a ser los que se van a liberar para que, en este caso, se genere el desarrollo sexual de, en este caso, la persona, ¿no? En donde me dice, cuando se empiezan a liberar, que mayormente son en la adolescencia, ¿no? O en la niñez tardía, me dice, en donde empieza a haber modificaciones, en este caso orgánicas, ¿no? Y estructurales, en donde la mujer empieza a desarrollar las mamas, a desarrollar la zona de los glúteos, las caderas, ensanchamiento de las caderas, de los glúteos, en donde empieza a haber un desarrollo y una preparación para lo que sería el ciclo menstrual, y en el hombre empieza a haber desarrollo, en este caso testicular, empieza a haber producción de espermatozoides, empieza a haber un cambio en el tinte de la voz, empieza a haber mayor desarrollo del vello corporal. Todo esto va a estar dado por la liberación de estas hormonas. Bien, y también la médula suprarrenal me va a liberar las que son las catecolaminas. Las catecolaminas van a ser lo que se llama la adrenalina y la noradrenalina. Estas hormonas van a intervenir en el funcionamiento específico del músculo cardíaco, ¿no? Van a agarrar y lo van a estimular y me van a agarrar y me van a producir vasoconstricción en las arterias y en las venas, ¿no? Me dice, me van a inhibir, en este caso, la musculatura visceral, o sea, lo que me van a agarrar y me van a participar en la inhibición de la contracción del músculo cardíaco. Me dice, van a agarrar y van a participar en el movimiento del tejido liso en algunas, sumamos en el aparato digestivo, como vamos a ver cuando veamos cómo se genera en este caso, la progresión del alimento dentro del tubo digestivo, ¿no? Me dice, me va a dilatar los bronquios, porque vamos a ver que también tanto en el aparato digestivo como en el aparato respiratorio vamos a tener musculatura lisa, por eso que en el caso de que subamos un paciente asmático, lo que se genera es lo que se genera es la broncoconstricción de la musculatura lisa, en este caso del bronquio, y por eso se colapsa y la persona no puede, en este caso, respirar, ¿no? Entonces me dice, las catecolaminas con esta liberación de adrenalina y noradrenalina van a intervenir en esto y tratando de dilatarlo y para que haya una buena entrada de aire. Y me dice también, me dice, la liberación de estas hormonas me genera el incremento de la glucosa en sangre. Por eso me dice, me producen hiperglucemia. Me dice, ¿cuándo van a ser liberadas? Me dice, frente a una situación de estrés físico o psicológico. Supongamos, un ejemplo que yo doy siempre para entender esto de la liberación de las catecolaminas. Me dice, ¿vieron cuando ustedes están frente a una situación de riesgo? Como por ejemplo, supongamos, aquellos que manejan, o ya sea la bicicleta, o la moto, o un auto, o lo que sea, o un tren, y se les cruza una persona y tienen que frenar de golpe. Sienten palpitaciones en la zona del cuello. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué siento esas palpitaciones? Porque se me liberó adrenalina y noradrenalina. ¿Para qué se me liberó esa adrenalina y esa noradrenalina? Se me liberaron para, en este caso, reaccionar ante esta situación. ¿Por qué? Porque yo tengo que apretar el freno, no solamente detecté la situación, sino que tengo que apretar el freno para poder no chocar, ¿no? Entonces, ante toda esa actividad, yo voy a sentir palpitaciones en la zona del cuello que van a estar generadas por el incremento de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia respiratoria para poder, en este caso,
generar todo este proceso, ¿no? Entonces, por eso me habla de la liberación de estas hormonas. Después tenemos otra glándula que dijimos va a estar dentro de lo que sería la bóveda craneana, ¿no? Y que iba a estar va a estar distribuido por lo que sería el piso del cerebro, ¿no? Que sería la hipófisis anterior, ¿no? O adenohipófisis, ¿no? Me dice la adenohipófisis lo que va a generar es la liberación de la hormona del crecimiento, ¿no? En este caso, la hormona del crecimiento lo que me va a generar es, me va a promover, como me dice, hormona del crecimiento, ya me está diciendo, me está haciendo referencia que lo que hace es promover el crecimiento de los diferentes tejidos, ¿no? Esto que me decía. Puede llegar a ser de que haya un incremento de la hormona del crecimiento y vamos a ver de que la persona va a tener una deformación y va a generar lo que nosotros vamos a conocer después como gigantismo, que son esas personas que son, me dice, tienen una estructura corporal más de lo normal, que son muy grandes, ¿no? Son muy altos y tienen estructuras óseas muy grandes, ¿no? Y si no, su poca liberación me generan de que la persona no se desarrolla, no crezca y que sea el producto de lo que nosotros vamos a conocer como el enanismo. Me dice, en la hipófisis posterior, ¿no? Porque la hipófisis se va a dividir en dos partes, en un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. En el lóbulo posterior me dice, este lóbulo va a estar constituido por tejido nervioso y la función que va a tener esta hipófisis posterior va a ser almacenar y liberar la hormona antidiurética y la oxitocina. Recuerden en este caso que la hormona antidiurética o vasopresina lo que va a generar es de que el riñón no me filtre tanta cantidad de agua de la sangre, porque si lo hace, se va a bajar el volumen, en este caso de sangre, el volumen sanguíneo, ¿no? Y eso me puede traer complicaciones como la hipoperfusión de algún tejido, o sea, la poca entrega de sangre a un tejido con la consecuencia de poca entrega de oxígeno y de nutrientes. Y la oxitocina, que habíamos hablado anteriormente, que me decía, me inducía a la contracción de los músculos lisos en los órganos reproductores, como por ejemplo en el miometrio, en el útero, ¿no? Que sería el miometrio, sería la capa de tejido medio del útero en el momento de llegado el momento del parto, ¿no? Que se tiene que empezar a contraer para poder expulsar, en este caso, ese feto hacia el exterior para convertirse en un bebé, ¿no? Y como dijimos, también me genera, ¿no?, el estímulo de la secreción glandular a nivel de la glándula mamaria. Después teníamos que en la zona del cuello teníamos la glándula tiroides, ¿no? Como habíamos visto anteriormente, que me dice, tiene una posición anterosuperior a la tráquea, o sea, me está diciendo que nosotros en la zona del cuello, en la profundidad vamos a tener la tráquea, que va a ser parte de un órgano tubular, que va a ser parte de lo que sería todo el aparato respiratorio, y me dice, por delante de la tráquea y por encima de la tráquea, por eso me dice en ángulo antero-superior, va a estar ubicado la glándula tiroides. Me dice, va a tener dos lóbulos, a ver si tengo una imagen, tiene dos lóbulos y va a tener un istmo. El istmo va a ser la conexión en estos dos lóbulos, ¿no? Y me dice, recordemos que lo que me iban a secretar eran las hormonas tiroideas, que eran la T3 y la T4. Me dicen, en este caso las hormonas tiroideas me incrementan el metabolismo y me dice, es liberada, ¿no? Tras la liberación de la hormona estimulante de la TSH, que sería la hormona de estimulación tiroidea, que la va a liberar en este caso la hipófisis. Recuerden que la hipófisis estaba dentro de la cavidad craneal, ¿no? Y me dice, va a depender de un aporte adecuado de yodo y que también secretaba la calcitonina.
Después cuando hablamos de las glándulas paratiroides, dijimos que eran glándulas pequeñas que iban a estar por detrás, porque esta sería la cara posterior de la glándula tiroides, va a estar por detrás de la glándula tiroides, por eso se llama paratiroidea. Son más pequeñas que la glándula tiroides y secretan en este caso la hormona paratiroidea, que lo que hace es disminuir la concentración de calcio, ¿no? Cuando eh, la función que van a tener es la liberación, va a regular la concentración de calcio, y cuando el calcio en sangre disminuye, esto lo va a detectar el sistema nervioso y va a mandar el estímulo para que la glándula paratiroide secrete, en este caso, la hormona paratiroidea para tratar de regular esa concentración de calcio en sangre. Bien. Después teníamos la glándula suprarrenal, ¿no? Que me dice, tiene forma de pirámide, que va a estar por encima de la que sería la parte superior de los riñones, va a tener en este caso, dos zonas, una zona medular, que va a estar vamos a decir, en la parte profunda de la glándula, y va a tener una zona de la corteza, que sería como si fuese la cáscara. Siempre como cuando hablamos de corteza y de médula, es como decir, bueno, tomo una naranja, la corto al medio, la zona de los gajos sería la zona medular y la zona de la corteza sería toda la cáscara, como para interpretar qué es una zona medular y qué es una zona cortical. Bien, dice que en este caso la glándula suprarrenal se divide en corteza y en médula. Me dice, la médula, que sería la parte más del medio de la glándula, me dice, me produce las catecolaminas, como por ejemplo la adrenalina y la noradrenalina, ¿no? Dijimos que la adrenalina me incrementaba la glucemia y me estimulaba la liberación de la hormona corticotropina, ¿no? Para estimular la liberación de los glucocorticosteroides. Me dice, recordemos que me aumentaban en este caso la frecuencia cardíaca, la contractibilidad cardíaca, me generaban vasoconstricción y me generaba en este caso vasoconstricción en la zona cutánea, o sea, en la zona de la piel, en la zona de las membranas y a nivel del riñón. Me dice, me va a generar vasodilatación en el músculo esquelético, ¿no? En las arterias coronarias y en los pulmonares, y la noradrenalina me va a aumentar la frecuencia y la contractibilidad cardíaca. Nosotros después vamos a ver que en lo que es la práctica profesional, cuando estemos en el campo práctico o desarrollando nuestra profesión, vamos a ver de que nosotros vamos a tener fármacos, ¿no? Que en este caso sería la adrenalina y la noradrenalina, pero son químicos, en este caso, o sea, son fabricados en un laboratorio y que se utilizan en situaciones de urgencia, ¿no? Del paciente, como por ejemplo cuando el paciente hace una parada cardíaca, en donde se lo va a estimular suministrándole al paciente este tipo de fármacos para generar el movimiento cardíaco, para acelerar, en este caso, la contracción cardíaca y aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Y generar una buena contracción del músculo cardíaco, para mejorar la hemodinamia del paciente. Bien, después teníamos el páncreas, ¿no? El páncreas, que es una glándula anexa, lo vamos a ver que como una glándula anexa al sistema digestivo. Me dice, el páncreas va a tener diferentes tipos de células dentro de su constitución. Las células alfa, las beta, las delta y las F. Y me dice, en este caso, las células alfa, me dice, me van a producir glucagón. ¿Qué es el glucagón? Me dice, es una hormona que se va a liberar, un producto que se va a liberar en el momento que la persona está en ayuna, pero requiere, en este caso, aporte extra de glucosa. O sea, una persona agarra y, vamos a decir, se levanta a la mañana
y no desayuna, ¿no? Va a tener una cierta cantidad de glucosa en sangre, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a empezar en actividad, va a haber un incremento de la tasa metabólica basal, va a empezar a gastar oxígeno y va a gastar energía. El oxígeno lo va a obtener del aire ambiente con el aparato respiratorio, pero la energía, ¿de dónde la va a obtener si no desayunó? Entonces, ¿qué va a pasar? Primero, el hígado va a liberar glucosa de reserva, ¿no? Y cuando se agote esa glucosa de reserva, para mantener la glucosa estable dentro de lo que sería el torrente sanguíneo, el páncreas va a liberar glucagón para seguir manteniendo, reforzando, para mantener esa glucosa en sangre en niveles normales. Y ahí es cuando se empieza a agotar, en este caso también el glucagón, es cuando la persona ya empieza a sentir hambre. Vieron que supongamos, si nosotros nos levantamos a las 6 de la mañana para ir a cursar o para ir a trabajar y no desayunamos, por ahí al principio no tenemos hambre, pero van a pasar una cierta cantidad de horas que vamos a empezar a sentir hambre. Bueno, ¿eso por qué? Porque ya se gastó la reserva de glucosa que tenía y la reserva de glucagón que tenía. Y ese glucagón va a ser liberado por las células alfa del páncreas. Las células beta, en este caso me producen la insulina. Recuerden, la insulina va a ser este mediador químico que va a ser necesario para ingresar la molécula, en este caso, de glucosa adentro de perdón, de la célula. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba? ¿Para qué necesitaba la célula esa molécula de glucosa? Para transformarla en energía. ¿Cómo hacía? Una vez que pasaba que la insulina hacía que esa molécula ingresara dentro de la célula, nosotros le vamos a conocer como el ATP o el adenosín-trifosfato. Ese adenosín-trifosfato quedaba en reserva ahí adentro de la célula hasta que la mitocondria, que era la usina de la célula, agarrara y la necesitara para transformarla en energía, para hacer esa energía producto de la actividad que necesitamos realizar, como por ejemplo el movimiento, ¿no? Bien, y las células delta, ¿no? En este caso, me van a secretar somatostatina. La somatostatina va a ser una hormona o un producto químico, lo que va a regular es la secreción del glucagón y la secreción de la insulina. O sea, me va a regular el funcionamiento de la célula alfa y de la célula beta, ¿no? Y después, las células F, que son el cuarto tipo de células que tenía el páncreas, me van a secretar un polipéptido pancreático que lo que va a generar es inhibir la actividad exócrina del páncreas. Lo que hace es inhibirme, en este caso, la liberación de las enzimas pancreáticas. ¿Por qué? Porque las enzimas pancreáticas vamos a ver que se van a liberar en el momento de la digestión. O sea, si yo ingiero alimentos, se me genera una estimulación glandular, ¿no? En donde se va, supongamos, las glándulas salivales me van a secretar saliva, en este caso las glándulas en la pared gástrica me van a liberar más productos que me generen el jugo gástrico, y en la zona del hígado va a haber una estimulación de la vesícula biliar que me va a liberar bilis, y el páncreas me va a liberar en este caso enzimas pancreáticas para generar, en este caso, el desdoblamiento de esos alimentos, ¿no? Entonces me dice, en este caso, este polipéptido pancreático lo que va a hacer es inhibirme la liberación de las enzimas pancreáticas cuando no estoy comiendo, porque no las necesito. Necesito que se liberen en el momento de la digestión. Y por último, tenemos las gónadas, ¿no? Las gónadas van a estar dadas por los testículos y los ovarios, que lo que van a generar es la liberación de andrógenos, como la testosterona, estrógeno y progesterona, ¿no? Los andrógenos en los hombres y los estrógenos y la progesterona en las mujeres, ¿no? Para todo esto que ya habíamos dicho de la diferenciación, en este caso, sexual y la reproducción. Bien. Perfecto. Bueno, acá
terminamos la clase de hoy. ¿No está? Dejar de compartir. Dejar de compartir. La clase de hoy que habla sobre todo este sistema endocrino. Ustedes lo que van a tener que hacer ahora es leer el capítulo, ¿no? Yo le adjunté diferentes tipos de videos que me explican sobre la generalidad también del sistema endocrino y después sobre la estructura y la función de cada una de estas glándulas, ¿no? Y hacer la lectura y hacer su resumen para que tengan para estudiar para cuando llegue el momento del parcial, ¿no? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? A ver, ahí veo que no sé si estaban levantadas desde anteriormente. La mano de Diana Casteje. ¿Querías preguntar algo? No, profe, me olvidé de bajarlo. Bien, Dora Rodríguez. No, profe, muy buena la explicación, o sea, me gustó cómo explicó, como que fue detallista en cada cosa que por ahí no entendía y me gustó. Muy buena la clase. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta? A ver, Luis Coxio. Perdón, profesor, no quise interrumpir hoy, justo cuando estaba dando la clase. Yo quería preguntarle por lo del tema de lo de las prácticas en los hospitales, Sí, cómo iba a ser, o sea, cuándo se iba a saber, digamos, pues, yo, por ejemplo, o sea, me anoté a la mañana, sí. pero bueno, podría buscar la forma de si no hay cupos para la mañana, ver si me podría pasar a la tarde y ver qué hago con mis hijos. No, no es Muchas que gracias. no va a haber cupo, cupos van a tener todos. El tema es de que como son tanta cantidad de alumnos a la mañana, dijimos que en vez de tener por ahí una frecuencia de ir todas las semanas a la práctica, si no encuentro chicos que se puedan pasar a la tarde y compensar las burbujas, van a quizás ir semana por medio o cada 2 semanas, que por ahí eso no va a ser tan beneficioso porque no es lo mismo ir toda la semana al hospital que ir cada 15 días o cada 21 días. Entonces, como tenemos que generar el desdoblamiento por el tema de la pandemia, dijimos, del grupo, y como se anotaron nada más que 12 personas para ir a la tarde, van a tener más facilidad de hacer más práctica los chicos del turno tarde que los del turno mañana. Que eso lo explico para que ustedes lo comprendan, para que sepan. Porque después me van a decir, ¿por qué los chicos del turno tarde van toda la semana y nosotros vamos cada 21 días? Porque no hay lugar. Esa es la respuesta. No, Entonces, no sabía, por eso yo si se lo que pon- quería saber era eso, si por ahí se sabía más o menos a partir de cuándo se podía en, llegar a cua- empezar. en cuanto nos den el ok del Hospital Rossi, ya comenzaríamos. Si no, en esta semana ya no nos dan una respuesta positiva del Hospital Rossi, lamentablemente todos vamos a tener que ir al hospital de Romero, Alejandro Cor, y tendremos que ver cada cuánto iremos cada grupo, ¿no? O sea, yo creo que en la inmediatez será o la semana que viene o la próxima semana ya estaríamos haciendo la práctica. Y recuerden que son lunes y miércoles. O sea, los 2 Sí, días. sí, son los 2 días, lunes y miércoles. Profe, de 7 a 11, ¿no? El turno Disculpe. mañana, sí, el turno mañana de 7 a 11 y el turno tarde de 13 a 17. Perfecto, muchas gracias. Bueno, por ahí sí, Luis, si vos podés acomodarte los horarios para que alguien te cuide tu nene, creo que entendí eso, agarrá y en todo caso, y podés ir a la tarde, me mandás un mensajito por privado en el Facebook y me decís, profesor, yo me voy a pasar a la burbuja de la tarde. Entonces yo ya te programo la burbuja de la tarde. Dale, dale, yo ahora veo eso, si me puedo acomodar con ese tema, como le decía, de los nenes, y de última le escribo por Facebook. Bien. Cintia, Profe, a los que nosotros elegimos a la tarde, sí o sí nos toca a la tarde, ¿no? sí, sí, la idea era esa. Buenísimo. Bueno, con respecto al tema, nadie quiere hacer ninguna preguntita, todos entendimos todo, ¿no? Yo por lo menos sí. Bueno, bueno, Sí, entonces yo igual, de todas maneras, la grabación en un par de horas se las voy a compartir, ahí se las voy a agregar a la clase también, para que ustedes la tengan y para que refuercen en el momento de ustedes hacer sus resúmenes o si quieren volver a escuchar la clase o lo que sea, tengan la disponibilidad de la clase. Así que bueno.
Sí, decime, Cintia, Natalia. Profesor, yo le quería preguntar si el próximo parcial va a ser vía virtual o va a ser ya presencial. No, los parciales van a ser virtuales. Lo que tenemos habilitado presencial es el final. Que el final es Ah, bueno, está bien. noviembre, diciembre. Profe, de todas las materias, Escucho. disculpe, de todas las Sí, materias va a ser presencial el de todas final. sí, de todas las materias. Perfecto, Escucho gracias. biología, me la llevo todo el...